invitación. Es lindo estar en casa una vez más. Gloria a Dios. Qué bueno. El que no viene se la pierde, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. La prédica de hoy yo la titulé Convicción. Y voy a estar en el libro de Habacuc, pero el versículo y capítulo central será el 3, 17 y 18. Para comenzar un poquito el contexto de esto, Habacuc, un profeta menor, no menor por lo que hizo, sino menor por el poco pasaje que tiene en la Biblia, ¿verdad? Se le llama profetas menores a los que ocupan un poco espacio allí. Tenemos los grandes, Isaías, Ezequiel, que ocupan unos cuantos capítulos, pero Habacuc tiene 3 capítulos, y en los cuales este profeta Habacuc lo hizo en los años 597 antes de Cristo, ¿verdad? Imagínense, si usted y a mí se nos hace difícil, imagínense a ellos en los años 597 antes de Cristo, predicando de salvación y de arrepentimiento. Todo esto pasaba cuando los reyes, ¿verdad? Los últimos reyes de Judá habían sido muy malos, malos en el sentido de que permitían muchas cosas, oprimían al pobre, se entregaban a la idolatría. Entonces Habacuc estaba viviendo en ese tiempo. Habacuc fue un profeta el cual le preguntó a Dios y Dios le respondió. Qué maravilloso, ¿verdad? Uno de los pocos, no sé si el único, no me atrevo a decir si el único, pero anteriormente venía la palabra de Dios al profeta y el profeta profetizaba. Pero este se atrevió a preguntarle a Dios y Dios le respondió. Por ejemplo, en el capítulo 1 nosotros vemos cómo Habacuc se estresa, digamos, en una palabra moderna, se complica la vida porque la gente estaba sufriendo mucho, porque había mucha injusticia, porque había muchos pobres, como hoy en día, porque había maldad, porque la justicia no hacía justicia. Entonces él sufría como humano, él sufría mucho, ¿verdad? Por esa situación. Entonces él le dice a Dios, ¿cómo yo puedo ver todo esto y tú no haces nada? Tremenda pregunta que le hace Habacuc a Dios. O sea, es como que si nosotros ahora, hoy en día, en medio de las situaciones difíciles que todos vivimos y que todos vemos, nos atreviéramos a decirle a Dios, pero no estás haciendo nada. Mas, sin embargo, Habacuc le preguntó en el capítulo 2, resumiendo, Dios le contesta. ¿Qué le contesta a Dios? Diciéndole que él se quede tranquilo, que todo aquel que hace mal va a tener su paga. Mas tú continúa haciendo lo que fuiste llamados a hacer. ¿Qué fuiste llamados a hacer? ¿Qué fue llamado a hacer Habacuc? Profetizar. ¿De qué? De arrepentimiento y salvación. Vos no tenés que meterte en la justicia del otro, ni tratar de hacer cosas que no te pertenecen. Mas, sin embargo, parece que Habacuc era como nosotros los uruguayos hoy en día, ¿verdad? Si vos fuiste llamado o llamada para ser trompeta de Dios, tú tenés que ser trompeta de Dios, que es hablar la palabra de Él. Hablar la palabra de Él. Pero ¿sabés qué pasa? Habacuc estaba dolido como ser humano, estaba dolido, entonces tal vez habría bajado un poco su trabajo de profetizar. Entonces todo eso acarreaba también a que la maldad estaba latente en el país, en la ciudad, donde quiera que fuera. Mas la palabra de Dios cesaba, porque este pueblo se había alejado de Dios, se había entregado a la idolatría, a las riquezas, al sexo, a tantas cosas. Entonces él tal vez tendría que ir a la ciudad, imagínense, y él viendo todo eso, al pobre oprimido, al otro que no le hacía justicia, a las prostitutas, él como humano decía, pero ¿y entonces dónde está el Dios que yo predico? ¿Dónde estás vos que no haces justicia? Y tal vez se detenía en situaciones para mirar, para observar,
Y qué tremendo cómo nosotros hoy en día hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué se llama esta prédica convicción? Y esto era la introducción, pero se la voy a poner ahora. Convicción, la palabra convicción, el significado dice verdad que la persona cree. O sea, es una verdad que vos crees, vos estás convencido de lo que estás creyendo. Eso significa la palabra convicción. Lo que nosotros necesitamos hoy en día todos, me incluyo, es una convicción. ¿Convicción de qué? De Dios. Porque después vamos a leer por último el capítulo 3, versículos 17 y 18. Cómo Habacuc se convenció de que realmente Dios tiene control de todas las cosas. ¿Y por qué dejé la introducción para ahora? Porque hubo alguien hace muchos años, en el año 95, allá en Canadá, que a mí realmente me convenció de que era una hija de Dios. Ojo que no digo cristiano, digo una hija de Dios. ¿Por qué? Por los frutos que yo pude comer de ella. Apenas yo había recibido a Cristo, esta mujer empezó a enseñarme lo que era estar convencido de Dios. Tenía una hija pequeña, Alejandra, que apenas había nacido, y tenía una guardería yo de niños que cuidaba y los tenía que llevar a la escuela. Y esta mujer me decía, ¿qué tenés que hacer a las 9? No, voy a llevar a los niños a la escuela y vuelvo a casa. Venite a casa, vamos a orar. Ordené, venite a casa, vamos a orar. Y habían 2 o 3 hermanas más que andábamos así como todos recién comenzamos, ¿verdad? Yo no sabía ni orar, hermanos. Esta mujer me decía, venite a las 9 a casa. Y ahí habíamos 2 o 3. No había café, no había mate. Lo que era clamor y guerra. ¿Sabe cómo era la guerra? Tanto que el de afuera lo podía ver. La superintendenta del edificio, la persona que se encargaba de cuidar el edificio, venía y le golpeaba la puerta a esta hermana y le decía, ¿qué hay tanta gente ahí? Y ella le contestaba, no, somos solo 3 y estamos orando. Y le cerraba la puerta. Pero la mujer decía que era tanto lo que escuchaba del lado de afuera, el clamor que salía de ahí. Vea, le digo, una tirada en el sofá, otra tirada en el piso, como sea, con los carritos de los bebés amacándolos. Pero yo pude comer de ese fruto, de esa mujer que estaba convencida de lo que era Dios, que Él sí tenía la solución. Yo estaba empezando y me maravillaba como ella hablaba de ese Dios, pero me enseñó que las guerras se pelean de rodillas. Pero cuando estás convencido, ¿a quién le hablas? ¿A quién le pedís? ¿Con quién estás? ¿Y quién es ese? Es Dios. Porque lamentablemente hoy en día se hace tan fácil las palabras que las hacemos hasta como un refrán. Por ejemplo, Dios proveerá. Pero lo decís de una manera que ni vos estás convencido. Entonces, ¿cómo vamos a convencer al que te está mirando? ¿Cómo vamos a convencer al recién convertido que no ve los frutos en nosotros? Dios proveerá, pero bueno, Dios proveerá, pero como hablaba el pastor la semana pasada, me prendo de lo primero que viene. No, practica. Esta mujer fue tanto lo que me enseñó que si ella me está mirando se va a recordar. Mercedes, ¿qué tenés que hacer a las 7 de la noche? Nada, mirar la tele, el informativo. Venite, vamos a orar. Era una paliza de oración que aprendí que las guerras se ganan clamando. Y como te dije, ella estaba convencida. Y yo pude ver que en ella había una convicción, como también pude ver en otros que no había nada. Porque a lo largo de la vida, pastor y hermanos, vamos viendo realmente quién está convencido de que realmente es
no un cristiano, un hijo de Dios. Y este Habacuc era y creía, obviamente, profetizaba la palabra, pero se distraía, tal vez, se preocupaba con cosas que no tenía por qué. Entonces, si vos vas por el camino donde te dice el Señor, mirá que tenés que ir a aquel pueblo y decirle que se arrepienta para que alcance salvación. Por ejemplo, yo que soy de Salto, tengo unos cuantos departamentos para pasar antes, ¿verdad? Pero Mercedes, antes de ir a Salto, va a llegar por 33 a ver qué está pasando allí. Uy, pobre gente, mirá cómo están pasando. Y paso por Durazno, y paso por Río Negro, y así me voy cargando de lo que a mí no me corresponde. Ojo que no estoy hablando de no hacer el bien, que quede bien claro esto, porque tenemos que hacer el bien, pero no meternos donde no nos corresponde. Entonces yo voy llegando por todos los departamentos y cuando llego a Salto, digo, pobre gente, mis hermanos están mal, no tienen dinero, no tienen trabajo. Y Dios no hace nada. No me corresponde a mí, hermano, hermana, no me corresponde a mí el juzgar ni lo más mínimo, ni el que tiene ni el que no tiene. Porque Dios le contestó a Habacuc y así nos contesta a nosotros. El malo va a tener su paga. Vos no te preocupes. ¿Y sabés qué pasa con nosotros hoy en día? Y pastores. Vamos, en vez de avanzar, vamos tirando para atrás. ¿Sabés por qué? Porque tenemos excusas. No, es que le prediqué a Juana, no viene. Le prediqué a María, sigue en adulterio. Pedro, mirá, pobrecito, no prospera. Y mirá Juan, el impío, mirá cómo prospera. Y estamos en esa, hermanos. En vez de predicar, en vez de profetizar, cuestionamos. Y no solo eso, sino que nos cansamos con cosas que no tenemos. Ahora, tú de aquí a la puerta tenés que ir caminando sin mirar a los costados. Ir al frente y profetizar. Pero yo me entretengo con Álvaro. ¿Cómo va la cosa, Álvaro? Y acá más o menos. Pobrecito Álvaro. ¿Cómo va Loreley? Y ahí más o menos. Y pastor, me voy cargando. Yo tengo que hacer el trabajo que se me mandó a hacer. Y decir, Álvaro, vos sabés que Dios es el proveedor. Pero convenciéndolo a Álvaro que de verdad Dios es el proveedor. A Loreley, al pastor, que ellos puedan venir y ver de mi vida y poder comer del fruto de la verdad que estoy dando yo, como yo pude comer de los frutos de esa mujer que me enseñó al principio de mi conversión. Jenny, pobrecita Jenny, qué tremendo Jenny, la verdad que, bueno, Dios va a hacer algo. No, Dios va a hacer algo, pero si vos estás convencida de que Dios va a hacer algo, porque tampoco podemos mentir. Si vos no estás convencido, ¿qué puedo hacer yo para convencerte? Pero mis frutos son tan importantes hoy en día, hermanos. Los frutos que demos los hijos de Dios son tan importantes. Mire que las personas están esperando que caiga uno para poder comerlo, porque no hay frutos. Estamos retrocediendo. Gente poderosa en el Señor está poniendo excusas y la palabra se está diluyendo. Y lo que necesitamos hoy en día es esa palabra de poder. Aquella que venía el profeta y decía, si no te convertís, no hay otra, no hay salvación. Pero mira, no hay excusa. Tal vez de los que profetizó Habacuc, no sé cuántos, no investigué cuántos pudieron llegar a cambiar su vida. Pero aunque sea uno,
que haya sido, aunque sea uno, vale la sangre de nuestro precioso Jesús, porque Él la derramó por cada uno de aquel que se arrepiente. Entonces, ¿qué es el mensaje que yo traigo hoy? Tenemos que estar convencidos, hermanos, convencidos de quién es Dios en nosotros y para nosotros, para poder ayudar al que viene comenzando. Porque muchos comienzan y ahí quedan. ¿Y sabe qué es lo triste? Se van. Porque Mercedes, porque Álvaro, porque Lorelei, porque Jenny, porque Daniela, porque Gabriel, porque Sofía, porque el pastor, no pudimos darle fruto agradable a su estómago. Qué triste es que nos estemos diluyendo de esa manera. Hoy en día la sociedad necesita mujeres como aquella del 95. No, porque hoy tenemos que preparar primero el café, después el mate y después oramos. ¿Cuál era la necesidad que me olvidé? No, es clamar, es clamar, es clamar. Esa palabra se está haciendo un poco desconocida. Clamar es más que pedir. Gloria a Dios. Gracias por esas mujeres. Necesitamos más de ellas, mujeres, realmente. Y Habacuc le preguntó y Dios le contestó: no te preocupes, no te distraigas con la necesidad de los demás. Yo veo todo y yo soy justo. Así que, hermanos, nosotros no nos preocupemos, porque Él es justo y Él ve todas las cosas. ¿No viste? No sé si te pasa a vos cuando pasa el informativo y X situación, dicen, bueno, 5 años de cárcel, 1 mes, y ahí estamos nosotros. 1 mes, debiera de haber sido tantos años. Nuestra justicia no sirve. Mejor ahorremos saliva. No sirve para nada. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nosotros fuimos llamados a ser trompeta de Dios, a hablar su palabra. Entonces fue tanto lo que entendió Habacuc de lo que Dios le respondió, que él fue convencido. Y ahí, como leen ustedes, que va a poner ahora Gabriel, el versículo 3, capítulo 17 y 18. ¿Qué dice, Álvaro? ¿Te animás a leerlo en voz alta? Fue convencido, diciendo que no importaba es lo que pasara. Con todo y eso, él se gozaría en el Dios. Habacuc estaba abarcando todas las áreas ahí, las económicas, porque era un país ganadero, ¿verdad? Y agrícola. Necesitaba del producto de la tierra para poder sobrevivir. Necesitaba de las vacas para poder comer. Necesitaba del olivo para el aceite. Necesitaba que alguien le dé mantenimiento. Pero ahí está diciendo que aunque nada de eso hubiera, con todo y eso él se alegrará en el Dios de su salvación. ¿Qué le pasó a Habacuc? Se convenció de que era Dios tan suficiente que no importara quién. Y después en el otro dice que Él hace nuestros pies como los ciervos y en las alturas nos hace andar. Pero eso depende de nosotros. Cuando estemos convencidos vamos a andar en las alturas, así como las ciervitas que van escalando las piedras y suben a la montaña. Pero nosotros todavía estamos aquí abajo
porque no nos fuimos convencidos. Dios no nos convenció todavía, porque los frutos de nosotros no son muy buenos. Habacuc se convenció. Emmanuel necesita ser convencido para que vengan y digan, uy, ahí hay buenos frutos, ahí hay buenos frutos. Me imagino que Habacuc, después de esa respuesta, tiene que haber sido bien productivo. El mensaje de Habacuc tiene que haber cambiado. Y es lo que nosotros necesitamos, cambiar el mensaje. No con la lástima, como decía el pastor el sábado pasado, sino con la convicción de que Dios, Álvaro, te va a proveer. Dios te va a proveer. Porque, dirá Habacuc, porque fue mi proveedor primero. Convicción. Emmanuel y hermanos, convicción de quién es Dios en tu vida, quién es Dios en mi vida. Es la única manera que podamos ganar al que viene detrás de nosotros. Esta mujer me convenció porque del que ella predicaba me dio resultado. Y era ese gran Dios que me ayudó a ganar todas las batallas que se me pusieron por delante. Pero fui enseñada, fui convencida primero por los frutos y después por quién era realmente Él. Y te digo, hay aún más para aprender, hay aún más que Él nos quiere dar. Como dice en el versículo 18, en las alturas. ¿Tú quieres andar en las alturas o andar allí abajito donde se termina el agua y te tomas de los estanques? Donde se termina el pasto y comes lo que queda seco. Las ciervas van y buscan las ramitas frescas y el agua que cae directamente de la naciente. Lo mejor de lo mejor. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Nos lo quiere dar? Claro que sí. Pero ¿qué querés vos y qué quiero yo? Quiero estar 100% convencida de quién es Dios. Estamos trabajando en eso. 100% Dios. No te preocupes por hacer justicia tuya. Él lo ve todo. Él todo lo hace. Él todo lo sabe. No perdamos tiempo. Hablemos de su palabra. Hablemos de arrepentimiento. Hablemos de salvación. Porque muchos están yendo sin conocerle. Y tal vez muchos a causa de nuestros malos frutos. Así que yo hoy te desafío, hermano, hermana, que aunque la higuera no florezca, tú te mantengas firme en el Dios de tu salvación, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mujeres, hombres, clamor, clamor y clamor. No por mí, no por vos, por las almas que se están perdiendo, que son muchas. Y en las alturas andaremos, porque esa es su promesa y Él no miente. Yo te desafío hoy, Emmanuel y los que nos ven, convicción, no cristiano, hijo de Dios, con buenos frutos, que podamos saborearlos y decir, esto es bueno. Gloria a su nombre. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es alimento a nuestros huesos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos nosotros estar 100% convencidos, Señor. Así como estuvo Habacuc, Señor. Así como tú le contestaste, Señor, si hay alguna pregunta en mis hermanos, Señor, en mí, tú contesta, Padre.
porque sé que va a ser la diferencia. Quita de nosotros el juzgar, porque eso te corresponde a ti, Señor. Porque tú todo lo ves. Tú todo lo ves, Señor. Y no perdamos tiempo. Seamos trompeta de Dios. Seamos trompeta de Dios en estos malos tiempos. Que no hay diferencia en los tiempos que ellos profetizaban. No hay diferencia. Porque está la injusticia, porque está la idolatría, porque está la prostitución. Pero también está la necesidad. Y eso es lo que a ti te importa, las almas. Y nos tiene que importar a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Me atrevo a decir que cuando Emmanuel dé esos buenos frutos, muchos vendrán. Y estas sillas estarán llenas de personas convencidas de que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el proveedor, tú eres nuestro estandarte, Padre. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestro sanador. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por el privilegio de hablar de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy está aquí, Señor. Y te doy gracias por ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.